En todas las guerras de la historia, las violaciones y otras variantes de la violencia sexual han sido una constante y parte del botín de guerra de los vencedores. Y hasta hace muy pocas décadas esta realidad realmente pasaba inadvertida en los estudios históricos. Durante el nazismo fueron incontables los horrores cometidos hacia los más vulnerables. Hoy les vamos a contar sobre algunos de los abusos sufridos por las mujeres durante este periodo histórico. Hablemos de la Joy Division, otra perversión nazi. Cosas muy importantes, con Daniela y Federico. Muy importantes. Episodio 117, vamos a hablar de la Joy Division. Otra perversión nazi, otra más para la lista. Sí, y que no, aparte de ser una banda de post-punk. Sí, vamos a contarles un poco de eso, pero antes vamos a darle las gracias a nuestro aliado comercial WeConnect, el mejor coworking de Caracas y Santo Domingo. ¿Dónde están ubicados? En el Lido en Caracas y en el Blue Mall en Santo Domingo. Síganlo en sus redes sociales @WeConnect_BE, @WeConnect_DO, y ya van a saber por qué decimos que es el mejor coworking. Realmente es cómodo y es hermoso. Y además tiene los precios más competitivos del mercado. Vamos a aprovechar también de darle las gracias a nuestros amigos de Patreon. 33 mecenas suman en nuestro Patreon, muy importante. Que además vienen sorpresas con Patreon. Sabes que a partir de los próximos días vamos a activar una función en Patreon que va a permitir a que cualquiera se suscriba a nuestro canal de Patreon sin necesidad de pagar. Si quieren tener acceso a ciertos contenidos exclusivos, bueno, los planes van a estar desde $3 mensuales como siempre, pero ya el suscribirse va a poder ser mucho más sencillo. ¿Cómo lo hacen? Métanse en Patreon, que es patreon.com, y buscan cosas muy importantes. Fíjense que una de las cosas más divertidas de todo el tema de Patreon y lo que ofrecemos es que se ha creado una comunidad independiente de nosotros. Sí, hablan entre ellos. Tenemos un grupo de amigos muy importantes que están en nuestro chat de WhatsApp de amigos muy importantes, y a veces Capo y yo estamos full en mil cosas y me doy cuenta que hay un montón de notificaciones y están entre ellos conversando, y yo digo, me encanta esto, qué ganas de poder reunirnos todos un día. Aparte estamos todos regados en distintas partes del mundo. Sería genial poder hacer una conferencia. Un gran encuentro, muy importante. Dice gran encuentro y me acuerdo la feria de los lentes de Por sol. Por supuesto, la feria del CCT que vendía cuadros. No, y lentes de sol. Era en el Hotel Tamanaco. En el Hotel Tamanaco, exactamente. Claro, en el Hotel Tamanaco. La cosa más absurda eran obras de arte y lentes de sol. Eso tenía que ser lavado de dólares. Por supuesto. Algo no tan ilógico. Bueno, eso y las fiestas Tupperware. Insisto, eso no tiene sentido. Pero bueno, vamos a comenzar. Este episodio es un poco más serio. Bueno, serio bien, ¿no? Entre lo que puede ser serio para nosotros. Es que a veces nos ponemos nerviosos. Ustedes saben, los niños que cuando a veces se portan mal se ríen de nervios. Nosotros tenemos uno en casa así, que hay que decirle, no te rías, es un momento serio, y es porque se pone nervioso. Bueno, Daniela, yo no puedo ir mucho a velorios o iglesias. ¿Por qué te ríes? Sí, es un método de defensa. Un mecanismo de defensa. Bueno, por eso es que cosas muy importantes es así. Se han sumado nuevos seguidores, nuevos oyentes nos han escrito que nos están descubriendo recién. A mí no sé si eso me gusta o me da un poco de vergüenza, porque a veces yo echo para atrás los episodios y digo, ay Dios, qué pena, esto hablamos mucho disparate aquí. Pero bueno. Sabrás tú que en estos días escuché algo de viejo. Tampoco era tan grave. No hemos envejecido tan mal. No, hemos envejecido bien. O sea, mejor dicho, no nacimos tan mal. Bueno, lo que pasa es que la autocrítica es un tema, ¿no? Y me angustio cuando siento que hay imprecisión histórica. Pero no, realmente en este episodio... ya va, ese es nuestro sobrenombre. Sí, cosas muy importantes o imprecisiones históricas. No, este episodio sí hemos investigado, no va a ser tanta habladera de gamelota. Aparte, este es un episodio que entra dentro de lo que nosotros enmarcamos como horrores históricos. En el nazismo y en todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial hay incontables horrores históricos. Pero hay uno que además no es exclusivo del nazismo, ni de los alemanes, ni tampoco de los rusos. Ojo. Es propio de la guerra. Es propio de la guerra. Sí. Y es tan propio de la guerra que de alguna manera se ha como hasta normalizado el hecho de que hay guerra. Bueno, pobrecitas las mujeres que si entran esos soldados, las van a violar. Está como naturalizado. Sí. Y
durante la Segunda Guerra Mundial, esto ocurrió no solamente en Alemania, sino que también ocurrió en Japón. Y si bien en este episodio vamos a hablar más específicamente de lo que pasó muy específico en Alemania, vamos a nombrar algunas cosas terribles de lo que hicieron los japoneses, pero que yo creo que los japoneses merecen un episodio aparte para ellos solos. Sí, la masacre de Nanjing. Sí. Pero bueno, para comenzar, el nombre Joy Division, que a quienes nos guste la música, pues nos remite inmediatamente a aquella banda de Love punk. Tear Us Apart. Exactamente, aquella gran banda de punk que duró muy poco tiempo, pero que fue increíblemente emblemática, liderada por Ian Curtis, que por cierto era un tipo sumamente atormentado e infeliz, que además se quitó la vida, porque además sufría agorafobia, o sea, era una persona súper atormentada. Luego Joy Division se transforma en New Order, que es una banda también muy conocida, pero el hecho es que el nombre Joy Division viene de la traducción inglesa de una palabra en alemán que es Friday Night Talon, que viene siendo algo así como Divisiones o centros de alegría o gozo. Exactamente. Esto aparece por primera vez, o sea, el nombre y todo este tema, en la novela Casa de las Muñecas del escritor israelí Daniel Denur. Uh-huh. Es una novela semi-autobiográfica, Sí. más o menos, ¿sabes? Como con unas 250 páginas, publicada en 1956. Y es una de las primeras novelas que narra la vida cotidiana en un gueto judío en una ciudad fronteriza entre Alemania y Polonia, más o menos parecido a la temática de Mila 19. Uh-huh. Por cierto, ese libro es muy, muy, muy duro, de León Uris. Uh-huh. Y después tú tienes la continuación de Mila 19, es la creación del Estado de Israel, y no recuerdo cómo se llama la novela que es la continuación de Mila 19. Exacto. Pero bueno, este es cómo era la vida en este gueto, Uh-huh. y cuenta en particular los horrores del Shoah. Se dice Shoah. ¿Shoah? La Shoah. Shoah. Sí, bueno, el holocausto, ¿no? Lo que conocemos como holocausto. Uh-huh. A través de la historia de un hermano, o sea, de un par de hermanos, Harry y Daniela Preleshnik. Esta novela se dice que es lenta, yo no la he leído, lenta y descriptiva en toda esta primera parte, que aparentemente no tiene una gran riqueza de detalles, pero la historia se va tornando cada vez más brutal en su segunda parte, cuando cuentan la historia de Daniela, una joven de 14 años, o sea que tenía 14 años al comienzo de la historia, que termina yendo a trabajar a lo que se conoce como la Casa de las Muñecas, que es un prostíbulo prácticamente ubicado dentro de uno de los campos de concentración. Y aquí se describen esas atrocidades sufridas por niñas y mujeres judías reclutadas por oficiales nazis en los campos para pues ser violadas. Fíjate que esto es bastante complejo, pues se convirtió en un problema de Estado durante la guerra, Uh-huh. tanto para todas las partes involucradas. Uh-huh. Ellos, aparte de estos campamentos que tenían, estos burdeles dentro de los campamentos, Uh-huh. ellos también tenían unos burdeles militares, los alemanes. Y se Sí. dice que raptaban, o sea, muchas mujeres sí trabajaban como prostitutas, Uh-huh. pero muchas mujeres eran raptadas. O sea, Y se las traían, puestas a por trabajar ejemplo, ahí. de Polonia y las metían a trabajar Uh-huh. en un burdel en Múnich. Exacto. Eso sucedía y muchas veces esas muchachas quedaban embarazadas y les daba vergüenza regresar a su tierra natal. Entonces son cientos de desgracias. Sí. Ahora, se tiene constancia de que entre 300 y 400 mujeres fueron obligadas a prostituirse en 10 campos de concentración, Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen. El número real seguramente es mucho más grande que este, ¿no? Muy superior. Uh-huh. Este modelo fue una idea surgida del propio líder de la SS, Heinrich Himmler. Hemos hablado de ese señor varias veces. Que conforma un sistema de incentivos, por decirlo de alguna manera, para aumentar la productividad entre los reclusos de estos centros. Fíjate, esto estaba apuntado a un tipo de recluso particular, Uh-huh. no judío, no homosexual. De hecho, en algún momento trataron de curar a los homosexuales metiéndolos Sí, porque en estos burdeles. ustedes se acuerdan, habían unos campos de concentración que eran los Rosa. del Triángulo Rosa, que Uh-huh. era para homosexuales.
y también se cometieron unas atrocidades terribles. Eso merece un episodio aparte, nada más lo que hicieron con la población homosexual. Ahora, fíjense, esto fue un tema tabú durante muchas décadas, porque ¿qué pasó? Cuando se terminó la guerra, muchas personas decidieron pasar la página. Uh-huh. Entre ellas, las mujeres en particular. Claro. Recuerden, y más adelante vamos a hablar de esto, que cuando entraron las fuerzas rusas a Alemania fue una cosa dantesca. Pero bueno, eso lo hablamos un poquito más adelante. El historiador Robert Sommer publicó en el 2009 una investigación sobre los burdeles de los campos de concentración. La mayoría de estas mujeres que estaban en estos burdeles eran alemanas y habían sido detenidas por ejercer prostitución o por estar relacionadas con los conocidos como enemigos del Reich. Un grupo muy grande que incluía desde los judíos hasta los disidentes políticos. Uh-huh. Básicamente, el que le caía mal, para el campo de concentración. Pero mira, el cinismo del régimen llegaba a tal punto de mostrarse contrario a la prostitución y detener a las mujeres que la practicaban al mismo tiempo que esclavizaban sexualmente a estas mujeres en los campos de concentración. O sea que una locura. O sea, tú puedes ser, no puedes ser prostituta para... exacto, o sea, pero ellos para mantenerte tú, uh-huh. Pero sí puedes ser prostituta para... Exacto. Darme trabajo, darme un servicio a mí. Ajá. Además de la propia explotación sexual a la que fueron sometidas estas mujeres, también sufrieron abortos, como era muy frecuente en este tipo de víctimas. Las mayorías de las afectadas decidieron no denunciar su situación y renunciar a la compensación estatal de la Alemania de posguerra. Porque había vergüenza, había mucho ahí. Por supuesto. Las instalaciones gigantescas estas de los campos de concentración representaron la mayor red de centros de exterminio ideados por el hombre, pero también se convirtieron en una maravillosa industria de mano de obra esclava, uh-huh. de la cual aprovechó el régimen y empresas filiales. ¿Te recuerdas que tuvimos hicimos el episodio de colaboradores del nazismo, donde muchas empresas, incluso muchas que siguen actualmente activas, se beneficiaron de esta mano de obra esclava. Incluso empresas foráneas. También. Estamos hablando de IBM, uh-huh. Estamos hablando de la Ford Motor Company, uh-huh. Estamos hablando de la Coca-Cola. Sí, fueron muchas las que se beneficiaron en este periodo, se hicieron la vista gorda, voltearon para otro lado, y muchas de ellas al día de hoy tampoco han pedido disculpas, ojo. Muchas sí dijeron, ay, ups, pero hay otras que ni eso. Yo creo que el peor de todo fue Hugo Boss. Hugo Boss, bueno, hace nada. Tardaron muchísimo. O sea, te estoy diciendo que ya en este siglo fue que dijeron como que, por cierto, perdón. Siglo XXI. Exacto. Lo que pasa es que nosotros somos viejitos y para nosotros hemos vivido 2 siglos, capo. 2 milenios, Daniela, 2 milenios. En el sistema de incentivos que supuso la prostitución quedaron excluidos los judíos, ojo. Tanto las prostitutas forzadas como los beneficiarios de esta explotación eran personas no judías. La ideología racial alemana, convertida en ley a través de las leyes de Nuremberg en 1935, prohibía las relaciones entre arios y judíos. Pero obviamente esto estaba nada más en letra. Claro. Porque en la realidad los guardias de los campos de concentración y exterminio utilizaban su posición para satisfacer sus necesidades sexuales. Con lo que fuese, con lo que ellos consideraban seres infrahumanos. Era exactamente. Terrible. ¿Tú te recuerdas de Ilsa? La bella bestia de Auschwitz. Dios. Irma Gris. Sí, hay 2 o 3 mujeres particulares muy del sádicas, nazismo. Sí. Había una que era esposa del director de uno de los campos, uh-huh. que era un monstruo, pero bueno, creo que eso lo tenemos un poquito que era adelante. La bruja de ella, creo que vamos a hablar ahorita más adelante. Mira, hay multitud de testimonios de que tanto las judías como las presas políticas fueron sometidas a continuas violaciones y abusos sexuales por parte de los guardias, quienes cínicamente consideraban en muchos casos a sus víctimas como sus amantes. Ahora, una reciente investigación de la historiadora y escritora Lucy Adlington sobre el campo de concentración de Auschwitz muestra varios testimonios de guardias, incluido el propio comandante Rudolf Hess, ¿se acuerdan? Otro peluche más,
que tenían amantes, entre comillas, entre algunas de sus presas, ¿ok? Sí. Ahora fíjense, no solo los nazis emplearon la explotación masiva de mujeres, también fueron muy conocidas las mujeres de consuelo. Este es un nombre que se les dio a miles de mujeres asiáticas y extranjeras, Sí. que fueron explotadas por el imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, en el infierno hay un circulito especial donde está Hirohito, ¿viste? Porque señor. lo que se hizo fue terrible, pero bueno. Sí, y estos prácticamente no los tocaron. Bueno, salvando la bomba, obviamente. O sea, espérate, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos, echa para Sí, atrás. Daniela, pero la bomba castigó Sí. a los que no tenían que castigar. Sí. Porque Hirohito murió ¿De viejito? de viejito en el 80 y pico. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, mención aparte, merecen las miles de violaciones perpetradas por todos los bandos en sus avances durante la contienda, ojo. A pesar de que esta tipología de violencia suele ser muy difícil de trazar y cuantificar, posiblemente el Berlín de la primavera y verano del 45 fue el momento y lugar en el que se produjeron mayor número de violaciones. Porque aquí esto fue una locura. Se hablan de casi 2 millones. Sí, exactamente. Ahora, ¿quiénes cometieron estas violaciones? Todos. Las tropas soviéticas, incluso los aliados. Sí. O sea, todo el que entraba era, claro, Tropas era francesas. tierra de nadie, era una locura. Tropas francesas, inglesas y soviéticas. Ujú. Todos los que entraron en Berlín hicieron fiesta. Claro, entraron en un desenfreno de violaciones masivas a niñas y mujeres de todas las edades. Pero el tema con los rusos es que a los rusos se los habían hecho ya. O sea, todas la tropa rusa Sí, que entró en Berlín entró con ánimo de venganza. sí, fue súper sangriento. Alemania quedó destruida después de eso. Sí. Pero bueno, ahora vamos a contarle un poquito más, con más detalle, cómo eran estas figuras de burdeles que se abrieron durante la Alemania nazi, específicamente por los alemanes. Contarle un poquito cuál fue el papel de Heinrich Himmler dentro de esto, ¿no? Fíjate, en 1942 la SS, o una filial de la SS, abrió un burdel bajo la dirección de Heinrich Himmler en el campo de concentración de Mauthausen. Este sería el primero de otros 9 burdeles en los que trasladaron a mujeres internas en los campos de Ravensbrück y Auschwitz para ser usadas como esclavas sexuales. Así es, no se trataba de un servicio pensado para los funcionarios nazis, sino para los prisioneros, bajo la idea de que supuestamente esto podía mejorar su productividad. Himmler llegó a sugerir como posible terapia, incluso de que se forzara a los prisioneros del Triángulo Rosa, lo que les estábamos comentando, es decir, a los prisioneros homosexuales, que visitaran estos burdeles para ver si así podían curar, entre comillas, su desviación. Las mujeres que fueron forzadas a prostituirse habían sido detenidas en su mayoría por lo que los nazis definían como conductas antisociales, que abarcaban desde la prostitución hasta la simple amistad con judíos. Es decir, que aquí había mujeres que no eran prostitutas necesariamente. Por supuesto. Pero bueno, la clientela de estas mujeres estaba estrictamente restringida. Los judíos y los soldados comunistas tenían vetado el acceso a los burdeles, que terminaron siendo usados por una selecta minoría de los prisioneros, aquellos que tenían la condición física pues para poder trabajar duro y pagar el servicio, o los prisioneros que trabajaban como supervisores del campo, principalmente criminales o presos políticos. Qué increíble, ¿no? Ujú. Existen jerarquías en Sí, señor. todos los ámbitos. Sí. Bueno, fíjate, en 19 ellos critican mucho el papel de judíos que hicieron papel de guardianes para los nazis, Imagínate tú. porque eso existió. Fíjense, esta guerra fue terrible, Sí. definitivamente. Fíjense, a los prisioneros se les prometía que si le echaban mucho pichón y trabajaban mucho, podían tener sexo con mujeres. Mientras que a las mujeres se les prometía más comida, habitaciones más higiénicas y una reducción de su pena. Pero a medida que las promesas se fueron probando falsas, Exacto, no se simplemente eran cumplieron. seleccionadas y forzadas a hacerlo. Qué terrible. Estas violaciones reguladas y administradas por los nazis tenían lugar siempre entre un hombre y una mujer de la misma raza.
Mientras ellos observaban, ojo, mira qué nivel de sadismo, ellos observaban atentamente el acto sexual a través de unos agujeros en la pared, o sea, es una cosa terrible. Estaban enfermos. Estaban enfermos, esta gente estaba loca. Es ahora, que el poder absoluto corrompe, eso es un hecho. Sí. Y aquí se deshumanizó, entonces se transgredió todo. Y nosotros vivimos aquí un proceso de intentar deshumanizar a la disidencia. De hecho, de parte y parte. Sí, es verdad. Tras la guerra, la mayoría de las mujeres ocultó su experiencia. Ninguna de las víctimas recibió reconocimiento por parte del Estado alemán como víctimas de esclavitud sexual, ni fueron compensadas por su sufrimiento. Y esto es tan terrible porque todavía ocurre. Y es lo que hablábamos al principio del episodio. Se ha naturalizado tanto que la violación es parte de lo que ocurre en una guerra que... Se dice que en Ucrania la cosa es terrible. Sí, señor. Por eso mismo lo nombro, porque en este momento en Ucrania, también ha ocurrido en Siria, o sea, es terrible, pero bueno. Durante décadas las investigaciones sobre la época guardaron silencio. El tema no fue ampliamente tratado sino hasta los 90, cuando varias investigadoras se dieron la tarea de investigar sobre qué carrizo fue lo que pasó. Recolectar la información. Como les estábamos diciendo, existió esta novela publicada en el 55. Sí. Por esta es la misma. Sí, la de La Casa de las Muñecas. Lo que pasa es que él escribía con un seudónimo. Él escribía con el seudónimo de Yehiel Denur. Y aquí es donde él cuenta a través de un relato de no ficción, o sea, inspirado en hechos reales, pero con personajes, con no eran nombres reales, pues. Empieza a contar la vida diaria en los campos de concentración y empieza a mencionar estos locales, que en su traducción en inglés viene siendo los Joy Division. Y aquí es que se empieza como a dar a conocer un poco más esto que ocurría, pero en los 90 este grupo de investigadoras es que como que registran en el pasado, empiezan a recolectar información y empieza a salir a la luz, ¿no? Claro, sin contar que en los 70, ustedes se acuerdan, hay una película de Tarantino y Robert Rodríguez que habla de unos, creo que es hombres lobo o mujeres lobo nazis. ¿Te recuerdas de ese? Es que es súper loco, Capo, porque en los 70 se puso de moda un subgénero cinematográfico llamado Nazi Exploitation. Exactamente. Y los que más utilizaron este género, más películas sacaron, fueron los italianos. De eso les podemos hablar un poco más adelante, porque de verdad es loquísimo. Son películas como porno gore, sí, ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, y casi todas son de directores, o sea, por lo menos las más emblemáticas son de directores de cine italianos. De hecho, es lo que te estaba contando. En esa película de Tarantino, que él mete unos trailers de unas películas falsas. Hay una de esas. Exacto, que hace guiño a este subgénero cinematográfico llamado Nazi Exploitation. Ahora, volviendo un poco de nuevo a los Joy Division. Sí. Fíjate, en los relatos generales de la Segunda Guerra Mundial puede celebrarse fácilmente la alegría de la entrada de las tropas soviéticas a Berlín, y se puede reconocer el labor de los aliados en la victoria contra el nazismo. Sin embargo, para las mujeres que fueron violadas por los soldados soviéticos, por los soldados americanos, franceses e ingleses, la historia es muy distinta. Estamos hablando de que fueron casi 2 millones de violaciones. Sí, y niñas y mujeres, ¿no? Se dice que iba desde niñas hasta mujeres de 80 años. Sí, fue brutal. Claro, fíjate, imagínate estos hombres que vienen de 4, por ejemplo, los rusos vienen de 4 años de guerra, sin ver mujeres, cargados de odio, y llegan y encuentran estas casitas blancas. Ay, no, fue horrible. Arregladas. Fue una cosa terrible. Ahora, los burdeles en campos de concentración fueron una pieza más en la estructura de violencia ejercida hacia las mujeres durante la guerra y en general en la política del Tercer Reich. Ahora, la estructura de poder del nacionalsocialismo era masculina y radicalmente patriarcal. No quiero sonar, tú sabes, el patriarcado y la cosa, pero es que es así, esto hay que decirlo.
forzaba a las mujeres alemanas a la crianza y al trabajo doméstico y vetaba su acceso a las universidades y al trabajo remunerado. Entonces la esclavitud sexual fue la otra cara de esa moneda ejercida allí donde la ley no llegaba y donde la propaganda deshumanizadora pues había hecho lo suyo. Claro. Ahora, volviendo un poco a Japón. Sí, fíjate, esto es terrible. Existían estas mujeres que se les llamaba yanfu. Uh-huh. Estas eran chicas coreanas o chinas en su mayoría. Sin embargo, habían también de Filipinas, de Indochina, de Tailandia, de Vietnam, de las Indias Orientales. Bueno, podríamos decir que la guerra no es que tiene rostro de mujer, pero digamos que la mayor parte de las víctimas de la guerra sí, ¿no? Sí. Fíjate, hay historiadores que sostienen que la esclavitud sexual fue una de las mayores vilezas de Japón durante la guerra. Únicamente a la altura de esto fue un genocidio, la masacre de Nankín, del cual tenemos que hacer un episodio. Sí, vamos a preparar un episodio de la masacre de Nankín. Yo nada más les voy a contar un episodio que sucedió durante la masacre de Nankín, en la cual 2 oficiales japoneses hicieron una competencia de quién podía decapitar primero a 100 personas con una espada. Sí. Hicieron una competencia y esto fue publicado en periódicos de Tokio. Exacto. O sea, había ensañamiento. Ahora, en Corea del Sur, en particular, la denuncia de este drama se ha convertido en una reivindicación nacional y en constante motivo de fricciones diplomáticas con Japón. Incluso ahora, actualmente. Fíjate que lo más insólito de todo este asunto es que estas reivindicaciones que se buscan, la buscan los países. Exacto. A las víctimas no les han dado nada. No. De hecho, muchas ya por temas de edad pues han empezado a fallecer, ya quedan pocas vivas de que han vivido estos horrores. Y ese testimonio oral se ha ido perdiendo. Por suerte se ha recopilado información y se está empezando a hablar de eso más. Sí, de hecho, esto estuvo muy callado hasta 1990. Sin embargo, fíjense, los Países Bajos, porque una de estas colonias que estábamos hablando acá, sí, de neerlandesa. Era colonia de los Países Bajos y se agarraron a muchas holandesas. Sí, se dice que entre 200 y 300 holandesas de Indonesia fueron obligadas a convertirse en yanfu, en estas jóvenes, ¿cómo era que se les decía? Mujeres de confort. Mujeres de confort, exactamente. Una de ellas se llamaba Jan Ruth O'Hearn. Se dice que durante años esta mujer no le dijo nada a nadie. De lo que ella había vivido. Qué ella, bárbaro. Obviamente, lo que vivió fue realmente un calvario. Sí, ella dice que quizás a ella la trataron un poquito mejor. Claro, porque, ojo, además había racismo, ¿no? Los japoneses se dice que trataban un poquito mejor a las holandesas o a las australianas de piel blanca que a las propias asiáticas. Tras la guerra, muchas de estas yanfu pues se sentían sucias y avergonzadas como si las culpables además fueran ellas, que es algo que ocurre mucho con el tema de la violación, que es como que se revictimiza y es terrible, ¿no? Además de esta señora holandesa, también tenemos a una mujer filipina, María Rosa Luna Henson. El caso de ella también es terrible. Exactamente. Fíjate, en 1943 esta señora fue detenida en un puesto de control en una carretera e inmediatamente fue violada por 12 soldados. Luego, durante 9 meses, fue tratada como si fuera una cosa. Sí, vale. Desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. Sí. En los 7 días de la semana. Sí, y todavía hay personas en Japón que niegan que esto sucedió. Sí, o que esto fue tan grande así. Ellos lo minimizan. Lo minimizan, como que eso no, eso fue una cosita que ocurrió por ahí, eso no fue como... Recordemos que los científicos que estuvieron en el Escuadrón 731, sí. A todos les dieron puestos. Eso fue terrible, esa gente nunca pagó, y lo que hicieron en el Escuadrón 731 es dantesco. Tenemos que hacer un episodio del 731. Hay uno muy bueno que hizo Carlos en Crónicas de Ares, en el podcast Crónicas de Ares, que lo pueden ir a escuchar. Es un episodio del podcast bélico que
que tiene Culturizando en su catálogo y es precisamente el Escuadrón 731. Pero es breve, va muy al grano y cuenta esos horrores. Yo creo que podemos preparar un episodio de cosas muy importantes un poco más extenso, porque realmente lo que pasa es que es tan feo que yo le he sacado el cuerpo al Escuadrón 731. Sí, de hecho yo me enteré por primera vez del Escuadrón 731 por una película. Y es una película de la cual se hablaba cuando yo era chiquito, o sea, tendría 12, 13 años, y era así como una película prohibida que nadie debería ver nunca. En el siglo pasado fue eso. Milenio pasado. Nuestro capo cumpleaños la semana que viene. Probablemente cuando usted escuche este episodio, Capo va a tener un número más en su currículum. ¡Auch! Ay, pero eso hay que celebrarlo. Ahora bien, volviendo a esto, ¿no? Si bien hubo prostitutas profesionales, infinidad de víctimas fueron secuestradas, torturadas o chantajeadas, sobre todo las que estaban recluidas en los campos, para que dieran el paso. Sí, hubo un grupo de 32 enfermeras australianas de la isla Indonesia que se llama Bangka, que se negaron. Y eso que ellas recibían un trato un poco más benévolo, ojo. Exacto, ellas se negaron a entrar a convertirse en Yanfu. Y más bien lo que hicieron fue que les quitaron prácticamente toda la comida y las mandaron a un campo de concentración todavía peor. Exacto. O sea, no las prostituyeron, pero prácticamente las fueron matando de hambre y de maltrato, ¿no? Ahora, la sexual no fue la única esclavitud impuesta por el Japón del emperador Hirohito, ojo, que siguió en el trono hasta su muerte, como bien lo decíamos, en 1989, y que solo tuvo que pagar por sus delitos el peaje de perder la condición divina. Pero mira, fueron muchos los horrores cometidos por Japón en este periodo histórico, que yo creo de verdad, Capo, que deberíamos hacer un episodio exclusivo de esto. Sí, vamos con un maldito a la vez. Donde ahondemos en lo que fueron las Yanfu y además en todos los horrores de las explotaciones que cometieron los japoneses en sus propios campos, ¿no? Tenemos un gato que está tratando de entrar. Hay un gato tratando de atacarnos en este momento. Si bueno, se escucha, pues bueno, estamos bien. Vamos a volver otra vez a lo que Cuéntame. Fueron estos films de los 70. Estas películas, las Nazi Exploitation, ¿no? Exactamente. La Nazi Exploitation es un subgénero cinematográfico, a menudo erótico, relacionado con el nazismo, por ejemplo, crímenes sexuales durante la Segunda Guerra Mundial. En la mayor parte de las producciones el protagonista es femenino y aparece siempre en un campo de concentración o de exterminio o en un burdel nazi. Se suele poner énfasis en el sadismo, el gore y la degradación. Mira, los directores cinematográficos italianos fueron los pioneros a la hora de combinar el erotismo con la temática nazi. Un ejemplo es Roma, Ciudad Abierta, dirigida por Roberto Rossellini, el papá de Isabella Rossellini, en 1945. Otro proyecto del mismo cineasta fue Alemania Año Cero, de 1948, en la que la temática era la homosexualidad y la pedofilia dentro del nazismo. Sí, en 1969 Luchino Visconti dirigió La Caída de los Dioses, considerada controvertida en la época por su contenido explícito, ¿no? Otros ejemplos relacionados con la sexualidad y el nazismo se encuentran en producciones que eran germano-occidentales como Des Teufels, General Lebensborn del 55 y del 61 respectivamente. Son como películas de culto de esta temática, estilo, ¿no? Sí. El prestamista de 1964 incluía una escena de desnudez femenina en las duchas de un burdel de un campo de concentración. Por otro lado, el thriller Giallo de 1970. Nelle Pieghe della Carne. Este tenía otra escena similar en la que un grupo de mujeres atractivas caminaban desnudas hacia una cámara de gas. ¡Qué retorcido esto! Sí, fíjate, una de las más conocidas, y si no me equivoco fue la primera que se hizo, es Love Camp número 7. Donde el productor David F. Freeman tuvo un pequeño papel. Sí, ahora, es un cameo. Exacto. Él mismo produjo después una que es como la más conocida de este estilo, que es Ilsa, la loba de la SS. Que la protagonista de la película era una comandante de un campo que era una maníaca ninfómana interpretada por una actriz llamada Diane Thorne.
Aparte de las escenas sexuales explícitas, Ilsa cometía a sus prisioneros, tanto varones como mujeres, experimentos científicos, así estilo Joseph Mengele, lo que hizo Mengele en Auschwitz, ¿no? Sí, fíjate. Esto lo recrea un poco dentro de esta temática loca. Este rara. personaje de Ilsa estuvo inspirado en Ilse Koch, que era esposa de un comandante del campo de Buchenwald. Esa era la que tú me estabas diciendo. Sí, esta se le conocía como la bruja de Buchenwald por el trato que tenía hacia los prisioneros, a los que sometía a torturas sexuales, inclusive llegó a hacer lámparas de piel. Sí, bueno, se dice que hizo lámparas con pieles humanas, ¿no? Pero bueno, el sadismo, la degradación, la esclavitud sexual y la tortura gráfica formó parte de estas películas relacionadas con Ilsa, que tuvo varias secuelas a raíz del éxito dentro del género Grindhouse. Grindhouse es la que se llama la de Tarantino. Que precisamente hay un tráiler falso de una película de Nazi Exploitation. Es verdad. En el 76, esta actriz Thorne protagonizó Ilsa, la hiena del harén. En el 77, Ilsa, la tigresa de Siberia. Ilsa, de Wicked Warden. Es decir, hubo un montón de secuelas de esta bruja horrorosa. Pero mira, hablando de sexualidad y perversiones durante el Tercer Reich, y para cerrar en una nota menos tétrica, vamos a hablarles sobre un proyecto súper loco que es el proyecto Borghild, el de las muñecas sexuales supuestamente diseñadas por el propio Hitler. Fíjate, en plena Segunda Guerra Mundial, el médico danés Olen Hanussen recibió un encargo muy especial. Crear una muñeca hinchable para que las tropas pudiesen desahogar sus necesidades sexuales con ellas y así evitar los múltiples contagios de enfermedades venéreas y prevenir las continuas violaciones que sufrían las mujeres. Tú sabes a quién se le ocurrió esta idea genial, ¿no? ¿A quién? Al mismísimo Hitler. Exactamente. Fíjate, esto tenía como una segunda lectura, ya que sí se preservaba el tener que mezclar a los soldados de raza aria con extranjeras, ¿no? Sí, no, es que esto fue una idea completica de Hitler. Sí, recordemos señor. que Hitler era vegetariano, era un tipo que trataba de cuidarse y por el otro lado estaba tomando anfetaminas todo el día, pero bueno. Bueno, una locura también. Como lo que hemos hablado, lo que era el Tercer Reich, una locura completa. Ahora, estas muñecas hinchables o muñecas inflables debían tener unas características bien particulares, ¿no? Sí, mira, tenían una altura de 1,76 m, labios y pechos gigantescos, piernas y brazos, inclusive la cabeza eran articuladas y sobre todo, lo más importante, un ombligo bien diseñado. Lo del ombligo es muy loco. Necesitaban que los soldados sintieran la actividad lo más realista posible, por lo que las muñecas fueron diseñadas con piel suave al tacto, gran flexibilidad y unas partes íntimas exageradamente detalladas. Sí, nuevamente este proyecto estuvo supervisado directamente por Heinrich Himmler. Este definitivamente era el sádico mayor de todo el equipo, ¿no? Por lo menos el que más se divertía. Sí, qué horrible. Para el diseño de las muñecas se seleccionaron una serie de mujeres populares de la época que iban desde deportistas hasta actrices, atletas. Algunas prestaron sus cuerpos esculturales para el diseño de las Borghild, para que fueran como ellas. Sin embargo, Himmler se encontró con la negativa de la actriz Kate von Nagy, que ella no quiso prestar su rostro para el molde que querían hacer de la muñeca. Ella dijo que no, a mí no me metan en eso. Sí, fíjate, todo esto iba muy bien hasta que un bombardeo en Dresden acabó con toda la fábrica y con todo el proyecto. Supuestamente el proyecto nunca llegó a ver la luz porque la fábrica que estaba en Dresden, que ahí hubo un bombardeo muy famoso, pues bueno, fue destruida por los aliados. Ahora, ¿de dónde salió supuestamente este proyecto? Sí, fíjate, existen unas teorías ahí más o menos. Hay varios rumores. Hay gente que dice que es verdad, hay gente que dice que es mentira. Fake. Sin embargo, debemos recordar que dentro del origen de Barbie está una muñeca sexual alemana. Ah, sí, o sea que algún prototipo quedó por ahí. O sea, definitivamente los alemanes tenían un tema con
el asunto de las muñecas sexuales. Lo que es muy loco es que esta historia sale a relucir en los medios de comunicación a inicios del 2000, hace no mucho. No se sabe con certeza si fue cierta, puesto que no hay documentos oficiales que avalen la veracidad de la información, no hay como pruebas. A mí sí me suena una vaina que se le hubiese ocurrido a estos locos. Sí. Completamente. De hecho, si tú te pones a analizar, la idea no era mala y resolvía bastantes problemas. Claro, el tema de las enfermedades venéreas había inclusive podía evitar las violaciones. Claro. Era parte de la intención. Bajar un poquito la... Claro, porque las violaciones, aparte, ¿qué traían? Traían enfermedades venéreas, traían embarazos. O sea, realmente tenía toda la lógica del mundo. Bueno, si me pregúntale, ahorita hoy en día hay unas muñecas que son increíbles y les están metiendo inteligencia artificial. Qué aterrador. Sí, bueno, por ahí más de una vez sale una noticia de algún loco que se casa con su muñeca. Bueno, aquí hay unas cuantas influencers que están... están a 2 inyecciones de ser una muñeca inflable. La única diferencia con la muñeca es que probablemente la muñeca tiene mayor coeficiente intelectual, pero bueno. O por lo menos mayor sentido del humor. Exacto. Me parece más necesario todavía. Exacto, qué aburrida. Pero mira, hemos llegado al final de este episodio muy importante. Sí, antes de ponernos a hablar más gamelote. Exacto, fíjate, hemos estado bastante históricamente precisos y creo que es el momento de decir adiós. No sin antes agradecer a nuestro aliado comercial WeConnect. En Caracas y en Santo Domingo. El mejor coworking, donde puedes ir además a hacer networking, tomar café, conseguir unos planes adaptados a tus necesidades y además hasta grabar tus podcasts. Sí, una de las cosas finas que tiene hacer networking y trabajar en un cowork es que, por ejemplo, un viernes a las 4 de la tarde ya todo el mundo dice, ¿sabes qué? Dejamos esta acá y ni siquiera tienes que irte a un bar ni nada. Sino ahí mismo tienes una barra y te puedes reunir con todos los compañeros que están trabajando en proyectos y se sientan y hacen Aparte, networking. ellos hacen eventos en WeConnect, hacen a veces café con ser, hacen conferencias, hacen eventos precisamente para estimular el networking y son geniales. Y ahorita que tienen la sala de podcast, pues están súper activos también. Escríbanles @WeConnect_BE, @WeConnect_DO. Les dicen que van de parte de cosas muy importantes y nosotros les invitamos el cafecito para que hagan el recorrido en esas instalaciones maravillosas. ¿Y a nuestros remeros? A nuestros queridos 33 remeros. O tomates. Exacto. O como les dijimos la última vez. Sugar. Son los sugar. Ellos nos apoyan todos los meses con... Los sugar mecenas. Los sugar mecenas nos apoyan todos los meses con su contribución desde $3 mensuales. Gracias a ellos pues también estamos acá. Tenemos un chat de WhatsApp exclusivo para los mecenas donde conversamos desde cosas muy importantes hasta cosas nada importantes. Búscanos en patreon.com como Cosas Muy Importantes y ahí pues se suscriben desde $3 mensuales. Bueno, muchas gracias a nuestra Diana muy importante, a Davis. Nuestras redes sociales son @podcastcmi. Nuestra página web es www.cosasmuyimportantes.com. Estamos en todas las redes sociales, Facebook. Están escuchando a Lucía que se acaba de despertar. Así que esto es todo por hoy. Los queremos mucho. Chau. Cosas muy importantes con Daniela y Federico.